Son las 9:15 de la mañana. Este es el Gobierno de la Mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Y en este momento le corresponde el turno a José Luis Mendoza. Muchas gracias, Nayib. Nuestro saludo a don Álvaro Arbelo, también a todos nuestros compañeros y nuestros oyentes en este Gobierno de la Mañana de la Z101. Vamos a empezar de afuera hacia adentro. Hay que darle alguna continuidad, aunque las noticias tienden a ir diluyéndose, muriendo, van de la portada a la página 2, hasta que llegan en un momento a desaparecer entre la cotidianidad. El tema haitiano se mantiene presente, se mantienen fluyendo noticias, aunque hemos insistido. Hay que hacer un gran esfuerzo por filtrar lo exagerado, lo interesado, de lo que puede ser real, dependiendo de la fuente. En el caso que concierne a las potencias, a los países que podrían, si así lo desean, presionar, aportar, tal vez lograr desde instituciones multilaterales que algunas cosas puedan ayudar, brindarle algún tipo de desahogo al hermano pueblo haitiano, están las potencias internacionales. Esencialmente Estados Unidos, que es el país ciertamente que más ha intervenido en el Caribe, sobre todo el último siglo y medio. Mucha gente cita a Francia, otros citan probablemente organismos multilaterales. Y cada uno de ellos tiene un pero, cada uno de ellos tiene posiblemente situaciones que en estos momentos no parecen propiciar la posibilidad de que lleguen, ya sea con mano amiga, ya sean con una intervención directa que intente colocar algún nivel de orden. Parecería que estamos en una situación bastante difícil. Lo primero es que la pandemia hoy por hoy cambia, altera las prioridades de cualquier jefe de Estado en estos momentos en relación a política interna y externa. Lo segundo, los tiempos han cambiado y vienen cambiando con respecto a las intervenciones de las naciones, sobre todo intervenciones unilaterales en otros países. Desde la guerra de Vietnam, la opinión pública demostró, incluso en un país como Estados Unidos, que una guerra puede ser lo suficientemente impopular para usted perderla en la trinchera de la opinión, aunque pueda ganarla o prolongarla en la trinchera real. De Lyndon B. Johnson a Nixon, esta guerra, en el caso de la intervención de Estados Unidos en Vietnam, nunca pudo concitar los niveles de apoyo, los niveles de unificación de una gran parte del pueblo norteamericano, y más bien lo contrario, permitió que el pacifismo fuera un puente cultural que mostrara diferentes expresiones de rechazo. Incluso creció en Estados Unidos en esa época la figura de los objetores de conciencia. Uno de esos objetores fue un joven estudiante de la Universidad de Yale, William Rondam Clinton, que más adelante llegaría a ser presidente de esa nación. Incluso, muchos recordarán que la campaña de 1991-92 fue uno de los elementos que se intentó sacar en su contra, pero que él lo usó muy a favor al momento de decir por qué no había cumplido el servicio militar obligatorio y por qué había decidido, al igual que otros, hacer esa objeción de conciencia. Y lo hicieron también algunas celebridades norteamericanas. En el caso de otras naciones, hay que decir que su situación interna también les presenta situaciones difíciles, pero también otros compromisos. Francia, que es una nación que históricamente tuvo el lazo con Haití de ser la metrópoli colonizadora, la que tuvo ese modelo colonial tan fuerte, basado en la explotación de los esclavos, y cuando tras 3 rebeliones de esclavos, la más fuerte, la de 1791, pues inició ese proceso que culminaría con la independencia de Haití en 1812, ese 1 de enero, pues a partir de ese momento Francia impuso un costo muy alto, simplemente que condenaba a Haití a pagar, a indemnizar a la metrópoli por su independencia, y esto sin dudas siempre fue un lastre importante, no el único, pero sí uno muy importante para el desarrollo de esa nación en términos económicos. Mucha gente razona que debería ser Francia por esa situación, por esos lazos, tal vez por ese peso histórico, quien debería en estos momentos hacer un sacrificio. Sin embargo, he aquí el detalle. Francia, en su condición de país, además de altamente desarrollado, con una industria militar de las más importantes del mundo, es de las naciones que incluso puede darse el lujo de desarrollar submarinos atómicos, portaaviones, una industria aérea extraordinaria que incluso exporta maquinaria de guerra a otras partes del mundo. Francia tiene en estos momentos que hablamos aquí tropas en diferentes partes del África subsahariana, el Sahel, esa región que comprende una especie de frontera geográfica entre el Sahara, el sur del Sahara, y el inicio de la selva africana, en esa zona, entre Chad, Malí y otras naciones, hay tropas francesas. ¿Luchando contra quién? Contra lo que queda, contra lo que se ha visto reducido el antiguo Estado Islámico
Islámico que ha seguido operando en partes de África y que amenaza ciertamente a naciones donde Francia tiene intereses, donde empresas francesas de diferentes rubros operan y donde hay, dada lo que se conoce como la francofonía, un lazo con esa nación. No parece ser que naciones como Estados Unidos, aun cuando Jen Psaki, la vocera de la Casa Blanca, dice que se está estudiando la posibilidad del envío de tropas, parecería que es un momento muy difícil para que estos gobiernos de estas potencias tomen esa decisión. ¿Qué queda entonces? Que una organización multilateral como la ONU, con los cascos azules, haga aparición en el escenario. Muchos dirían que es lo ideal y que de hecho para eso debería tal vez existir, eso fundamenta la existencia de los cascos azules como brazo ejecutor, como brazo armado de vigilancia, pues de la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, experiencias recientes, ese es el detalle. Y no solo no lo lograron, Rosendo. Salieron y Haití continuó y está peor. Y quedaron también con una imagen, hay que decirlo, que no ayudó, porque MINUSTAH y Cascos Azules luego serían acusados de violaciones a los derechos humanos. Y hasta de llevar el cólera a Haití. Y de dejar una huella incluso biológica, porque hay un trabajo que hicieron varios periodistas, entre ellos un fotoreportero, creo que Orlando Barríguez, su nombre, un chileno que reside hace muchos años acá en el país, donde los hijos de esos soldados, coexisten con la comunidad haitiana, pero de alguna manera llevan el sello de ser hijos, sobre todo en condiciones, hay que decirlo, muy cuestionables, algunas violaciones debieron darse, de esos ocupantes. De manera que hoy por hoy es un reto hablar de que una intervención extranjera puede darse fácilmente. ¿A qué costo? ¿A qué precio? No solo en términos de económicos o de hombres, sino también de la opinión pública, señores, que es un aspecto que los gobiernos toman muy en cuenta. Quería cerrar esta participación ahora en el frente interno a nivel de política local, haciendo subrayando, Rosendo, don Álvaro, estimados compañeros Julieta, Felipe y Nayib, Aníbal, la situación relacionada al plan de seguridad que se está llevando a cabo y que ha utilizado como piloto el sector de Cristo Rey. Mira, si algo se ha estado aprendiendo sobre la marcha de esta intervención, primero, cómo cambia, señores, el abordaje del tema de seguridad cuando el mismo inicia de manera colaborativa en vez de manera coercitiva. En una época, hablar de que se había hecho un abordaje de seguridad en un barrio era lo marcial, era retenes, redadas, allanamientos, una militarización que, si bien podía tener logros verticales efectivos, te generaba ciertamente una actitud muchas veces de cierto resquicio por parte de la comunidad, de cierta resistencia, porque muchas veces se presentaban abusos, además de que se da una solidaridad natural con el joven que has visto crecer y vivir al frente de tu casa, independientemente de a lo que él se dedique. Esta intervención que encabeza el ministro de Interior, Jesús Vázquez, y que ha estado acompañada de otras instituciones de tránsito, de energía eléctrica, de Obras Públicas y Comunicaciones, de la Fiscalía del Distrito Nacional y de otras agencias, incluyendo un acercamiento en términos de entrega voluntaria de armas, de reparación de infraestructuras, pero sobre todo de un cambio en la dinámica de patrullaje. Ha demostrado en poco tiempo, y ciertamente hay una muestra que, aunque todavía es pequeña, ya permite hacer mediciones y comparaciones en materia de atracos, en materia de riñas, en materia de violencia, en materia de la intervención ante hechos delictivos, y demuestra, primero, que la comunidad colabora cuando la actitud de las autoridades es de colaboración. No hay duda de que las juntas de vecinos, los que residen en un sector, los que invierten en ese sector, porque Cristo Rey es un sector pujante donde hay negocios, donde hay empresas que crecen, donde hay franquicias que también intervienen dentro de la actividad económica, esos que se la juegan en el día a día son los primeros que desean que no le atraquen, que no le roben, que haya una seguridad por parte del servicio público en materia de seguridad, que pueda satisfacer esa necesidad de orden para poder seguir invirtiendo, para seguir viviendo en tranquilidad, trabajando y estudiando. Evidentemente que cuando el plan piloto se expanda, salga a otro lugar, ahí tendrá que quedar un mejor sistema de patrullaje, una comunicación directa con esas fuerzas vivas, pero una medición, un observatorio que permita que no se diluyan esas políticas, para que no pase como otras veces, y estoy seguro que en esta ocasión es algo que se está intentando cuidar, para que permanezca lo que se quiere cambiar
y no se diluya, como tiende a pasar con políticas de seminario o de fin de semana, que muchas veces intervienen en un lugar, se marchan y por ahí mismo su efecto también pues termina marchándose con ellos. Llévatelo, Cundo.